Cada vez que abrimos la palabra nos habla. Si tenemos nuestro corazón preparado y nuestra mente abierta. Entonces, yo os animo a que hagáis esta oración interna, como hemos hecho ahora también, como hizo Tony, orar para que el Señor nos hable al corazón. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, que es el texto donde vamos a estar meditando en el día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio según Mateo, el Evangelio de Jesucristo según Mateo, y vamos avanzando capítulo a capítulo, y realmente creo que nos ayuda mucho, y no tengo que hacer tanto contexto como si fuera un pasaje suelto, porque venimos de escuchar las semanas anteriores y vamos viendo un poco ese desarrollo al que vamos a llegar. Pero antes de entrar en el texto, yo os hago esta pregunta. ¿Creéis que a Dios le gustan las preguntas o no? ¿Creéis que a Dios le gustan las preguntas o creéis que a Dios no le gustan las preguntas? Yo me inclino a pensar que sí le gustan las preguntas. Porque a él también le gustaba mucho hacer preguntas. Jesús, vamos a verlo en el día de hoy, que Jesús recibe preguntas, contesta preguntas, pero Jesús también hace preguntas. Y la pregunta muchas veces no es lo que tú le estás preguntando a Dios, sino que a veces tenemos que cambiar el foco y pensar, ¿qué me está preguntando Dios a mí? ¿Qué me está preguntando Jesús a mí? Porque es muy fácil a veces lanzar la pregunta a Dios, sobre todo cuando pasamos situaciones que no entendemos o de sufrimiento. Estos días estoy convencido de que habéis estado en contacto o tenéis alguna persona cercana que ha estado sufriendo, por ejemplo, en el tema de Valencia. ¿Cómo no va a haber preguntas? ¿Cómo no va a haber preguntas a Dios? Claro que sí, claro que sí. Pero Dios es un Dios que acepta las preguntas, no las rechaza. Y es un Dios que responde las preguntas. También a veces es un Dios que guarda silencio. Y a veces es el silencio de Dios lo que nos incomoda o lo que no somos capaces de entender. Pero también confiamos y creemos que hay una respuesta, y muchas veces la respuesta no llegará en esta vida, sino que llegará en la que viene después. Y al entrar en Mateo 11 vamos a encontrarnos justamente con este escenario, un escenario que una vez más nos presenta preguntas y respuestas. Y ante Jesús, personalmente, cada uno de nosotros vamos a ver que tenemos también que dar una respuesta. Y lo hemos visto en los capítulos anteriores. Si lo recordáis, hemos estado viendo cómo cuando predicó Walter hace creo que 3 o 4 semanas, decía que no había tantas opciones, las opciones eran limitadas. Y lo vamos a ver aquí también en este capítulo. Vamos a ver cómo Jesús va a presentarse ante diferentes personas que tienen una actitud ante Jesús. Algunos tienen una actitud de preguntar, otros tienen una actitud de rechazar y otros tienen una actitud de confiar. Y creo que en los tres modelos vamos a poder vernos reflejados de alguna manera. Y luego creo que también nosotros tendremos que dar una respuesta para ver cuál de esos tres somos, cuál de esos tres soy yo, cuál de esos tres eres tú. Así que vamos al texto. Mateo capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en otros pueblos. Este versículo nos sirve para conectar y entender el contexto en el que estamos. Y rápidamente, recordemos, Jesús está en un momento de ministerio muy, muy activo. Recordad que el ministerio de Jesús se desarrolló no tanto en la gran capital religiosa, que era Jerusalén, sino que, sobre todo en esta fase de su ministerio, en el que estaba, digamos, empezando, ya un poquito más avanzado de empezar, era sobre todo en la zona de Capernaum, en la zona del mar de Galilea, donde había varias ciudades o varios pueblos realmente, porque no eran ciudades muy grandes, donde él estuvo ministrando. Recordamos la semana pasada, cuando Germán predicó y veíamos el capítulo 10, que Jesús había escogido a los 12 discípulos y les había enviado, ¿de acuerdo? Entonces ya les había comisionado
para llevar a cabo la misión. Es decir, que ya no era solo Jesús, sino que ya el movimiento ya estaba en marcha. Ya estaba en marcha el movimiento de Jesús. Y además vamos a encontrarnos a un Jesús que, como dice aquí, en el versículo 1, estaba enseñando y predicando en diferentes pueblos. Iba visitando diferentes pueblos donde él enseñaba, predicaba y también, como hemos visto, también hacía milagros. Él también hacía milagros. Así que vamos a ver, digamos, esos tres modelos que en este capítulo se nos van a presentar. Y vamos a ver 3 puntos en el mensaje de hoy. El primero va a ser, ante Jesús tienes preguntas. Ante Jesús tienes preguntas. El segundo va a ser a partir del versículo 20, va a ser a partir del versículo 16, perdón, va a ser ante Jesús le rechazas. Y el tercer lugar, vamos a ver a partir del versículo 25, ante Jesús le sigues. Y esas son las 3 preguntas que nos vamos a hacer. Y la primera va a ser si tienes preguntas. Así que vamos al texto y vamos a leer entonces a partir del versículo 2 hasta el versículo 15. Vamos a leer estos versículos. Mateo 11, 2 dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: id y contadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fuisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Os aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Hasta aquí la lectura de este primer punto. Ante Jesús tienes preguntas. Ante Jesús tienes preguntas. Y fijaos que Juan, sabemos que era alguien que creía en Jesús. Sabemos que era alguien que, como aquí Jesús mismo dice, había sido elegido para ser precursor, para ser el mensajero que iba antes de Jesús para anunciar que venía Jesús. Y encontramos esta pregunta curiosa que Juan no se la puede hacer personalmente, que envía Juan a sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En la respuesta de Jesús ya vemos que justamente lo que decíamos antes, Jesús no rechaza las preguntas y a Jesús no le parece mal, creo yo, que los creyentes, las personas que creemos en Él, tengamos preguntas. No digo que sean dudas, sino que son a veces preguntas. Cuando uno deja que la duda anide en uno mismo, puede ser peligroso. Pero en este caso, yo creo que era una pregunta sincera por parte de Juan. Hay algunos estudiosos que incluso especulan, podría decir, que Juan no tenía dudas, pero quizá mandaba a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús y entonces sus discípulos fueran los que escucharan la respuesta y entonces ellos se convencieran de que Jesús era quien decía ser y Jesús era el Mesías que estaban esperando. Recordemos ese contexto en el que estaban los judíos en una situación de sometimiento por parte del Imperio Romano, donde había muchas personas que consideraban que el Mesías
lo que vendría a hacer era a liberarles justamente de eso, del dominio romano. Había otros que creían que justamente se iba a producir un levantamiento militar que era el que iba a dar el triunfo final del Mesías y que iba a establecer el reino físico de Israel. Claro, ante esta expectativa, no solo Juan, sino muchos otros podían tener la duda de decir, ¿es Jesús realmente este Jesús que no está preparando un ejército el que realmente iba a venir? Ahora, Jesús creo que acepta esa pregunta de manera lícita y recordemos que Juan había dicho ya incluso en Mateo 3 que él sabía que Jesús vendría y que él no era ni siquiera digno de desatar su calzado o de llevar su calzado. Y admitamos que Juan desde la cárcel tampoco tenía una vía directa para saber lo que Jesús estaba haciendo. No sabemos qué le estaban contando a Juan de lo que Jesús estaba haciendo. No tenemos ni idea. Quizá Juan necesitaba saber cómo había avanzado el ministerio de Jesús. Juan había sido encarcelado y no vamos a entrar mucho en ese punto porque más adelante se explica en este mismo libro, en el capítulo 14, se explica lo que había ocurrido con Juan, que había sido encarcelado y que, bueno, había tenido, pues justamente, él había denunciado al poder político de aquel entonces y por eso había sido apresado. Ahora, la respuesta de Jesús, vamos a ver que está muy cargada de significado. Fijaos que Jesús le responde, a partir del versículo 5, y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Jesús no estaba solo hablando de sus obras, porque sí que estaba haciendo esto, Jesús le hemos visto obrar milagros y hacer estos milagros, sino que estaba haciendo una referencia muy clara al Antiguo Testamento, a la profecía que apuntaba al Mesías. Y aquí podríamos, por ejemplo, ir a Isaías 35. Os invito un momento, si queréis, a buscar Isaías 35, porque son varias las citas que se aplican a lo que Jesús aquí dice, y esta es una de las más impresionantes, ¿no? Isaías 35, vamos a leer a partir del versículo 3, dice: fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas temblorosas, decid a los de corazón temeroso, sed fuertes, no tengáis miedo, vuestro Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvaros. Versículo 5, se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el secadal. Y sigue la profecía aplicada en este caso a este momento de Jesús y que también puede tener otro cumplimiento mayor en el futuro. Ahora, la referencia al Antiguo Testamento era importante, muy importante para entender el plan de Dios, el plan soberano de Dios, no solo para Juan, no solo para Jesús, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Y es importante que nosotros también lo entendamos. Recordemos que Mateo va a estar continuamente haciendo referencias al Antiguo Testamento y a la profecía, porque parte del público que recibió este libro de Mateo eran personas judías que necesitaban entender que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo podían comprobar que era el Mesías? Pues porque cumplía las profecías del Antiguo Testamento. También aquí Jesús hace una mención en el versículo 10 a una profecía de Malaquías, otro de los profetas del Antiguo Testamento. Y también hay otra referencia un poco más adelante a Zacarías, que también era otro de los profetas. Es muy importante, creo yo, y entender que la explicación de Jesús no solo era importante para Juan el Bautista o para los seguidores de Juan el Bautista, sino también para todos los que estaban allí, todos los que le escuchaban del pueblo de Israel. Porque fijaos que Jesús les dice que hay un cambio de paradigma muy importante. Porque Juan el Bautista dice que es el más grande entre los mortales. No hay nadie más grande que Juan el Bautista. Versículo 11. ¿A qué se referiría Jesús? ¿Cuál era la grandeza de Juan el Bautista? La grandeza de Juan el Bautista, y lo podemos ver, por ejemplo,
leyendo en Lucas o en Mateo, es que fue el precursor, el mensajero de Jesús. Era la persona que anunciaba que venía algo diferente, que venía el cumplimiento de la promesa, que venía por fin el Mesías tan esperado. Y es que con Jesús se inicia una nueva era. Es una era totalmente distinta y por eso Jesús dice en ese versículo 11, que es realmente creo que muy interesante, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser? Si Juan el Bautista, bueno, es un gigante, ¿no? Si pensamos en su llamamiento, en su ministerio, en las cosas que hizo, y sin embargo, en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. ¿Por qué? Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Y después de Juan, ¿qué llega? Llega Jesucristo. Y con Jesucristo que llega, el reino de los cielos se ha... ¿Qué ha pasado con el reino de los cielos? Se ha acercado. Y el Espíritu Santo ya... ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo? Va a ser derramado ¿en dónde? En cada persona. En cada persona que crea en Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en él. Jeremías 29 dice que la ley del Señor ya no será una ley que está escrita en la mente o que está fuera, sino que está escrita ¿dónde? En el corazón de cada uno. Y es por eso que en un sentido cualquiera de nosotros somos, y lo ponemos muy entre comillas, más grandes que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no experimentó eso que nosotros podemos experimentar ahora. Y es importante entenderlo también cuando hacemos una lectura de la Biblia, por ejemplo, y leemos a veces cosas en el Antiguo Testamento que nos chocan o que no entendemos muy bien, en los Salmos incluso, cuando David dice que se siente como que la presencia de Dios la tiene que buscar porque no está, y esta sensación, y no nos damos cuenta de la ventaja que tenemos, de la gran ventaja que tenemos. Recordad Hebreos, vamos a Hebreos un momento, Hebreos capítulo 1, Hebreos 1.1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo y a este le designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Y quién era este Hijo? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Somos muy privilegiados. Todos los que estamos de Jesucristo para aquí somos increíblemente privilegiados con respecto a todos los que nos precedieron. Hebreos mismo lo va a decir un poco más adelante. En el capítulo 11 va a decir que todos estos héroes de la fe, todas estas personas, confiaban y creían en la promesa, en lo que iba a venir, y tenían ahí depositada su esperanza. Y nosotros podemos aprender de ellos y podemos sentirnos privilegiados de lo que hemos recibido y lo que tenemos en Cristo. Así que, hermanos, creo que ante esta pregunta, ¿qué Mesías eres tú? Jesús le contesta a Juan, a los judíos y a todos, sí, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el que estabais esperando. Yo soy el Hijo de Dios. Y yo soy el que inicia una nueva era. Una nueva era. ¿Sabéis? Este es un tema que es importante remarcar, incluso en esta época en la que hay mucha confusión respecto a la divinidad de Cristo. ¿Sabéis? Hay movimientos, incluso entre nuestras esferas bíblicas, por así decirlo, que quieren resaltar tanto el papel de Israel o el papel de la ley, que es tan importante, el Antiguo Testamento, que se olvidan de que lo más importante y lo superior es Jesucristo. Es superior a todo lo demás. Y nosotros ponemos nuestra fe en Jesús porque Él es el único digno en el que se puede poner la fe. Y Él es el filtro desde el cual
lo podemos analizar todo también. Incluso en el Islam, ¿sabéis? El Islam tiene a Jesús como una figura importante, pero lo tienen como un profeta, nada más. Sabéis que hace poco pude estar en Seúl, en una conferencia grande con miles de personas de todas partes del mundo. Estábamos allí 5.300 personas más o menos de todo el mundo. Y una de las cosas que vimos allí y que se habló fue sobre el avance del Islam. El cristianismo está avanzando en el mundo. Está avanzando, está creciendo. Pero el Islam también. Y el Islam está creciendo más rápido. El Islam está creciendo más rápido. No debería extrañarnos que tengamos que formarnos para dar respuestas a las preguntas de personas de fe islámica y de fe musulmana, que van a exigir respuesta. Y uno de los temas muy importantes que se tratan y que de hecho hay ya muchos recursos trabajados sobre eso es cómo Jesús no era solo un profeta, no era solo un profeta, era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Vamos a avanzar y vamos al segundo punto, que como os decía, es otra de esas respuestas que podamos tener ante Jesús. Ante Jesús le preguntas y Jesús contesta con su mensaje, con su persona, Él es el Mesías. Pero en segundo punto es, ante Jesús le rechazas, ante Jesús le rechazas. Y vamos a leer aquí Mateo a partir del versículo 16 del capítulo 11. Dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y no bailasteis. Cantamos por los muertos y no llorasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. En este segundo bloque vamos a encontrar otro tipo de palabras de Jesús. Primero Jesús está hablando a la generación que tenía allí delante, a esa audiencia, y hace, digamos, un retrato de brocha gorda. Porque sí que es verdad que hubo gente, y lo sabemos, y en el versículo 10 lo vimos, que aceptaron a Jesús y que estaban siguiendo a Jesús. Pero realmente vamos a verlo también en los próximos capítulos, cómo hay un conflicto muy grande, sobre todo con los líderes religiosos, con las personas que teóricamente deberían atender al mensaje de Jesús, pero no lo hacían. Y claro, Jesús les dice, vino Juan, que era duro, era severo, era tosco, por así decirlo, ayunaba, y ¿qué hicieron con Juan? Le rechazaron, decían que tenía un demonio, lo acusaban de un montón de cosas, no aceptaban su llamado al arrepentimiento. Y dice, vine yo, Jesús, vine yo, ¿y qué pasó? Jesús incluso usa aquí bastante la ironía, ¿no? Y el versículo 17, cuando habla de ese, tocamos la flauta y no bailasteis, cantamos por los muertos y no llorasteis, bueno, parece que da igual lo que os traigamos, que sea lo que sea, lo vais a rechazar. Y realmente era así, era así. Había una actitud por parte de muchos religiosos y de muchas personas en aquel momento que era una actitud cínica, una actitud desde la superioridad o de pensar a ver qué me vienen a decir, pues no ser sensible al llamado de Dios y a lo que Dios estaba haciendo. También hay, por supuesto,
una denuncia aquí Jesús de ese juicio ligero que se hace a veces de las formas, ¿no? Porque realmente habla Jesús aquí de formas y muchas veces puede haber juicios por parte de formas que nos impidan ver la importancia del contenido que nos está llegando. A Jesús le llamaban amigo de recaudadores de impuestos, amigo de pecadores, le llamaban glotón, le llamaban borracho. Bueno, son acusaciones bastante duras, y más en la época de Jesús eran acusaciones duras. Pero evidentemente no eran acusaciones reales, no era algo real que fuera un problema, pues Jesús no era un borracho, no era un glotón, pero sí que era amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Sí lo era. Ahora, había personas que eso les parecía muy mal. Había personas que eso lo rechazaban. Así que aquí tenemos esa respuesta de tú no eres el Mesías. Personas que están con el corazón cerrado y con una actitud incorrecta para acercarse a Jesús. No vienen a escucharle, no vienen a preguntarle, no vienen a seguirle, vienen a rechazarle y vienen a intentar también que otros hablen mal de él, a generar mal testimonio del mismo Jesús. Con las ciudades vemos que pasa algo parecido y Jesús tiene que decir los primeros ay, 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 qué dolor. A Jesús le dolía que en lugares como Corazín o Betsaida o Capernaum, estos tres pueblos, estos tres que menciona aquí Jesús, Corazín, Betsaida, Capernaum, estaban los tres todos en ese entorno del lago del mar de Galilea. Para hacernos una idea, sería como si Jesús viniera aquí y hubiera estado haciendo milagros en Bueu, en Cangas y en Moaña. Imaginaros que Jesús hubiera venido a esta tierra, hubiera caminado por aquí, hubiera sanado a personas y hubiera estado haciendo su ministerio y de repente encuentra que nadie se arrepiente, la gente le rechaza, no quiere realmente seguirle de verdad. Y así era como Jesús sentía y tenía que decir, ay de ti, ay de ti. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio, va a haber un juicio. Dios da oportunidades para reconciliarse con Él, para encontrarle. Pero hay un castigo y eso está muy claro en toda la Escritura. Y para todos nosotros es un llamado y es una advertencia que no podemos pasar por alto y que no deberíamos pasar por alto. Y si tú estás aquí o estás escuchando y no te has arrepentido ante Dios, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Porque el juicio va a llegar. Nuestro tiempo es limitado. No sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos lo que va a ocurrir. Y Jesús tenía este llamado claro al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Arrepentirse es volver, es dar un giro en tu vida y reconocer que necesitas a Jesús, que no has estado yendo por el camino correcto, que quieres seguir sus pasos. Y la oferta todavía sigue en pie, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a disponer. Vamos a ver que Jesús va a enfrentar mucho rechazo a lo largo de su ministerio. Pero esto no le va a desilusionar al punto de dejarlo tampoco. Porque quizá a veces podemos pensar, bueno, Jesús ya aquí dijo Corazín, Betsaida, Capernaum, nada, adiós. Pero no, Jesús siguió yendo allí, le vamos a ver más adelante volviendo a ir a estas ciudades, a hacer milagros, a seguir hablando, a seguir llamando. Pero la advertencia está presente y nos tiene que hacer pensar también a nosotros. En tercer lugar, ante Jesús, ¿le sigues? Ante Jesús, ¿le sigues? Y vamos a ver los versículos que van del 25 al 30. Dice Mateo 11, 25, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños.
Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hay personas que tienen estos versículos, estos últimos 3 versículos, como algunos de sus favoritos. Y la verdad es que no me extraña, porque son versículos muy especiales que Jesús pronuncia aquí. Un llamado a ir a Él, un llamado a ir a Él y encontrar descanso. Ahora, hemos visto gente que tenía preguntas, como el caso de Juan y los discípulos, gente que rechazaba a Jesús, como el caso de estas ciudades y los líderes religiosos, pero también había gente que seguía a Jesús y que estaba respondiendo a su llamado. Lo vimos también en Mateo 10 y en otros capítulos anteriores, los discípulos y otros seguidores que ya estaban en ese camino. ¿Y qué había para ellos? Lo primero que encontramos aquí, fijaos, en el versículo 25, es la alabanza de Jesús a su Padre. Es bonito esto, no sé si lo habéis pensado, pensar en Jesús alabando, Jesús alabando. Y a los que llevamos alabanza o a los que estamos en el ministerio de alabanza, creo que también nos puede inspirar especialmente ver que Jesús alababa de manera pública, audible, a su Padre. Y Jesús le está adorando y el motivo dice que es porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños, o en otras versiones dice a los niños, ¿no? Se refiere probablemente justamente a aquellas personas sencillas, ¿no? Por contrastar con aquellos que se creen que ya lo saben todo, con aquellos que se creen que ya tienen todas las respuestas. Pero el mensaje de Jesús estaba llegando justamente a esos sencillos, a esos que eran como niños. Y como decía antes, los niños hacen preguntas. Los niños hacen muchas preguntas. Y hay preguntas difíciles a veces, ¿eh? Yo tengo un niño que acaba de cumplir 5 años y cada vez hace más preguntas. Y no sé cómo será después, pero me parece que a medida que va avanzando la edad se vuelve más complicado todavía, ¿no? Pero hay confianza. Cuando un niño te pregunta algo, se lo pregunta a su padre o a su madre o a sus abuelos, está esperando una respuesta que le satisfaga su duda y habitualmente, si tiene un corazón adecuado, el corazón de un niño suele aceptar la respuesta, ¿verdad? No hay un cuestionamiento intelectual. Y a veces lo que hay en la respuesta no solo es un cuestionamiento intelectual, sino más bien de orgullo ante las preguntas que podamos hacerle nosotros a Dios. Ahora aquí lo que encontramos es que el patrón de Jesús, una vez más, como se ha mostrado en Mateo, es muy diferente al patrón que encontramos en el resto del mundo. La gente y el mundo cree que los que son dignos son los que triunfan, los ricos, a los que les va todo bien, pero las bienaventuranzas, recordad que eran para los pobres en espíritu, para los que son pacificadores, para los que esperan la justicia, y no es para aquellos que parecen triunfadores. Y es un modelo también muy distinto al que a veces se nos vende, incluso por parte de algunas personas que dicen ser religiosas o incluso que hacen boga del cristianismo o lo quieren usar como bandera, pero no tiene casi nada que ver con el Jesús que nos encontramos aquí. Jesús aquí vemos que está adorando a Dios por su plan de salvación, porque está hablándonos de la revelación del Evangelio, de aquellos que aceptan el Evangelio y de aquellos que aceptan seguirle. Y Jesús declara a continuación su unión con el Padre. Dice que, en versículo 27, mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera
revelarlo. Y como decimos, la revelación de Jesús es una revelación general y una revelación clara. Como leímos en Hebreos, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la persona que viene a mostrarnos cómo es el Padre. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Jesús es quien nos muestra cómo es Jesús. Jesús es quien nos muestra cómo es Dios el Padre. Y el Evangelio es para todos, pero es más fácil aceptar muchas veces para aquellos que se dan cuenta de su necesidad. Esto es algo que ocurre y que ha ocurrido a lo largo de la historia también. A veces cuando nos creemos que no necesitamos de nada, nos olvidamos que realmente necesitamos de Dios y necesitamos sobre todo de Él. Muchas veces cuando uno empieza a tener prosperidad o seguridad económica o social, muchas veces ha pasado en sociedades a nivel general que se acaban olvidando de Dios. Ahí en Corea, cuando estuvimos allí en este encuentro, una de las cosas que me impresionó fue una presentación que hicieron sobre la historia de la Iglesia en Corea. Y es un país muy, muy interesante. Y os animaría también, así que si tenéis un día, un rato, mirar un poquito sobre la historia de Corea como país y la historia de la Iglesia en Corea. Porque es un país muy reciente, es un país que se fundó en el año 1890 y pico, y hasta entonces pues habían estado sometidos por diferentes imperios, por los japoneses, los chinos, que les iban invadiendo, los rusos, pero a partir de entonces es cuando empiezan a tomar una cierta identidad propia. Y llegan misioneros ingleses, igual que aquí, exactamente lo mismo que pasó aquí en España, ¿no? ¿Y qué hicieron los misioneros ingleses? Pues abrieron primeras iglesias, empezaron a evangelizar, empezaron a aprender el idioma y fundaron, ¿qué creéis que pudieron fundar los misioneros ingleses? Escuelas. Fundaron escuelas y hospitales. Y así empezó la obra de Dios allí. Aunque allí pasó algo que quizás sí fue distintivo y diferente a lo que ocurrió en nuestra historia en España, y fue que allí en el año 1905 hubo un gran avivamiento, un gran derramamiento del poder de Dios, y muchísima gente empezó a convertirse, y un año después llegó una invasión terrible de los japoneses que prácticamente sometió a la Iglesia y la empezó a perseguir y empezó a intentar exterminarla. Pero en medio de esa persecución, la Iglesia siguió adelante. Y ahora mismo, pues, Corea del Sur es un país muy próspero, es un país rico, es un país que ha crecido mucho y donde la Iglesia también ha crecido mucho. Pero ellos, cuando nos contaban su historia, que hicieron una presentación específica para contarnos todo eso, al acabar decían: en los últimos 20 años nos hemos acomodado y la gente ya no está buscando a Dios, porque la gente confía en su economía, en su posición, en su educación. Es uno de los países mejor educados del mundo, y la gente confía en eso y está dejando de buscar a Dios. Y es triste y a la vez nos sirve como advertencia, porque cuando uno se empieza a desligar de Dios, está a punto de caer en todo y pierde, por supuesto, lo más importante, que es a Dios mismo. Como sociedades lo hemos visto también incluso en Europa, en una Europa que ahora mismo pues realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero oramos porque haya un avivamiento, porque un avivamiento es lo que puede hacer que Europa vuelva a ser un lugar de verdadera prosperidad, no solo de prosperidad económica o de seguridad, sino que realmente haya personas que encuentren a Dios. Y oramos por eso, oramos porque venga ese avivamiento a nuestro continente también y a nuestros países. Ahora, aquí dice Jesús, en el versículo 28, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Había una canción que cantábamos en el gospel, no sé si era en el gospel o era antes, que decía, venid a mí, estas palabras, y era muy bonita. Y me he acordado mucho de esa canción estos días. Ahora, qué curioso, ¿no? Jesús vivió en el siglo I, me parece, o en el siglo XXI, porque cansado y agobiado se parece bastante a lo que se sienten muchas personas hoy en día, ¿no? No sé si esta semana os habéis sentido cansados o agobiados en algún momento.
Os animo a levantar la mano. Creo que todos. Estoy seguro. Estoy seguro. Son palabras que en aquel momento tenían sentido y ahora también la tienen. Porque no hace falta que le demos muchas vueltas. El ser humano seguimos siendo lo mismo. En el siglo I y en el siglo XXI. Seguimos sintiendo el peso de las responsabilidades, el cansancio de la vida. Somos humanos, como dice Eclesiastés, estamos sometidos al desgaste del tiempo y de eso nadie se escapa. Estamos sometidos a límites. Nuestra humanidad, necesitamos ayuda. Por mucho que nos creamos potentes, fuertes, no lo somos. Y no tardamos en descubrirlo. Incluso puedes creerte fuerte o tener una situación que parece que está todo bien. Y imagínate que en 30 minutos viene una riada y se lleva por delante todo lo que has construido durante toda tu vida. Y 30 minutos después, ¿cómo va a ser tu vida? ¿Qué vas a enfrentar? Sabéis que trabajo en Protestante Digital y uno de mis compañeros vive en Paiporta. Él está, Joel, ya ha estado subiendo vídeos a Instagram y a otros lugares contando lo que están viviendo, ¿no? Y el último vídeo que mandó era el día viernes y estaba grabando delante del parque infantil donde él solía bajar con sus hijas a jugar. Y dice, bueno, aquí está el parque infantil. Evidentemente el parque infantil ya podéis imaginaros cómo está. Totalmente destrozado. Todo todavía con mucho barro, con muchos escombros. Y detrás la escuela, ¿no? Y decía, la escuela, que la escuela también no se puede usar todavía, ¿no? Y decía, orad por los niños, porque no sabemos cuándo van a poder volver a su normalidad, ¿no? La vida nos puede cambiar en cualquier momento, pero Jesús promete dar descanso. Jesús promete dar descanso. Y es una promesa para todos nosotros. Y nos dice, descanso en el espíritu, descanso en el alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. Este texto también fue muy importante para la gente de la Reforma Española, siglo XVI. ¿Sabéis? Todos ellos se aferraban a este texto porque ellos vivían perseguidos por la institución y sometidos, intentando ser sometidos por la religión de aquel momento, por el catolicismo. Y para ellos, este versículo era el descanso de la libertad en Cristo. Encontraban libertad en Jesús para romper con todo ese yugo, ese peso que los religiosos querían poner encima de ellos, como pasaba también en la época de Jesús, el peso de las leyes que la gente les hacían cumplir a la gente cuando realmente habían perdido la esencia y lo que de verdad era importante. En Jesús vamos a encontrar descanso, pero hay algo más, porque dice que Jesús era apacible y humilde de corazón. Y me queda un minuto, así que no voy a entrar en el punto del título del mensaje, pero solo dejaros estos dos detalles. Apacible o manso no quiere decir que no dice las cosas, no quiere decir débil. ¿Vosotros creéis que Jesús aquí se mostró débil en algún momento? ¿O se mostró apocado? A veces creemos que ser manso es no decir nada, quedarse uno como está, no reaccionar. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una confianza ante Dios, una confianza y un descanso de nuestra alma y nuestro corazón en el plan de Dios. Como Jesús había orado hace un poco, te alabo, Padre, está todo en tus manos. Está todo en tus manos. Porque has revelado estas cosas a los sencillos, a los que son como niños, porque así te agradó a ti. Y cuando uno puede descansar en que todo está en manos de Dios, incluso ante las tragedias puede encontrar paz. Por eso tenemos que aprender de Jesús, manso y humilde. Y la humildad justamente lo contrario a ese egoísmo. Y en aquella época la humildad, en el ámbito griego, sobre todo entre los griegos, era visto como algo totalmente despreciable. No muy distinto a lo que ocurre muchas veces hoy en día, con tantas redes sociales y tantos influencers que están intentando buscar, pues, sobresalir. Pero Jesús nos llama a la humildad. 34 veces aparece la palabra humildad en el Nuevo Testamento.
Y es un concepto que está totalmente relacionado con la entrega y con el servicio, como podemos ver en Filipenses 2, que Jesús se humilló a sí mismo yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en conclusión, Mateo nos muestra la respuesta de Jesús a esas tres formas de acercarse a él. La pregunta sincera, el rechazo o el seguimiento fiel, el que sigue y descansa en Jesús. Jesús nos muestra el desarrollo de la historia de la salvación, las consecuencias de no arrepentirse y la posición de privilegio para aquellos que aceptan su invitación a acudir a Él, para encontrar descanso para el alma y para seguir su ejemplo y vivir una vida diferente. Y te pregunto, ¿en qué punto de tu vida tú estás ahora respecto a Jesús? ¿En qué punto estás? ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? ¿Necesitas descanso? ¿O estás rechazando? ¿O le estás rechazando a Él? No me gustaría que escucháramos su ay. Ay de ti. ¿Va a decir ahí Jesús tu nombre? Espero que no. Espero que Jesús sea quien pueda alabar a su Padre por ti y por mí, porque hemos confiado en Él y descansamos en Él. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Jesús, gracias porque su corazón es un corazón cercano a aquellos que se sienten desamparados, a aquellos que nos sentimos débiles, cansados y agobiados. Y necesitamos, Señor, acudir a ti, lo reconocemos, pero también, Señor, queremos ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Y también, Señor, te pido que si alguna persona aquí, alguna persona que nos pueda estar escuchando, todavía no se ha arrepentido, todavía sigue rechazando tu mensaje, tu obra, que tú, Señor, ilumine su corazón y que tu Espíritu Santo cambie su vida y que pueda realmente dar el paso de arrepentirse y de comenzar una vida nueva siguiéndote de la mano del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y que podamos seguir siendo bendecidos en el día de hoy, en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.